La ciencia ficción nace como un subgénero literario en los años 20 que deriva de la ficción. Tiempo después, este género pasa a formar parte de las historietas, el cine y la televisión. La ciencia ficción ha llegado a ser considerada como una predicción a posibles avances tecnológicos en el mundo de la ciencia y de los cuales pueden llegar a pasar en el futuro. A grandes rasgos o en temas de diccionario, la ciencia ficción es una descripción científica no comprobada. Entonces, basándonos de la ciencia ficción, podemos hablar todas las cosas que quisiéramos que ocurrieran o que podemos imaginar que fueran sin necesidad que sean verdades. El surgimiento se ve como muy disperso porque hay novelas desde 1850 o antes. El mismo Da Vinci hacía ilustraciones sobre cómo el hombre puede volar y eso hasta cierto punto da algo ya como de irrealidad con elementos científicos, ¿no? Así como acabamos de escuchar, hemos visto cómo creaciones tecnológicas que antes solo formaban parte de la ciencia ficción representadas en libros o en películas, se han convertido en realidad. Tal es el caso de las novelas escritas por Julio Verne, autor de 20.000 leguas de viaje submarino, un libro publicado en 1870 que mencionaba naves grandes que podían ir al fondo del mar. Hoy en día podemos ver submarinos impresionantes como el Typhoon, un gigante de metal que perteneció a la Armada Soviética que tuvo un desplazamiento máximo de 48.000 toneladas. ¿Cuáles son los elementos de ciencia ficción? Bueno, en la literatura y en el cine se comparten los mismos, que es crear un universo alterno en donde se muestre cómo está desarrollada la sociedad. Esa es la clave de la ciencia ficción, no que nos muestre demasiada tecnología, sino cómo la sociedad va a estar en ese entonces. O ya sea en el pasado, cómo estuvo, o cómo va a estar de aquí a 50 años. Fíjate que no estoy seguro cuándo nace el concepto como tal de ciencia ficción, sin embargo, están los antecedentes de las primeras películas pensadas como ciencia ficción, hablamos de Viaje a la Luna, y la misma Metrópolis, ¿no? Donde Fritz Lang y Georges Méliès imaginaban conceptos que eran impensables y hasta fantásticos para la época. La tecnología con la que interactúan los personajes de este género aún no era existente en el tiempo en el que fueron escritos los libros o se produjeron las películas. La ciencia ficción tiene contenidos basados en logros científicos y avances tecnológicos, los cuales podrían alcanzarse en un futuro. Bueno, directamente lo vemos, quizá no tanto, pero pues ahorita tenemos nuestros teléfonos celulares que ya se pueden comunicar con un mensaje de WhatsApp con alguien que está en China, por ejemplo. Se pensó como ciencia ficción, quizá a inicios del siglo, 1900, pero que nosotros lo podemos hacer ahorita. Hay inclusive una serie de documentales de un canal de televisión estadounidense donde hablan precisamente de este tema. El tema de la ciencia ficción te permite o nos permite soñar. La literatura, de Julio Verne o las primeras películas de Georges Méliès, o sea, ellos ya mostraban cómo estaba ese deseo humano de conquistar la luna, de conocer nuevos mundos, nuevos espacios, y la tecnología hizo que, o más bien el esfuerzo humano, o quizá ese deseo mismo, hizo que como 60 años después, pues sí, el hombre llegara a la luna, ¿no? Hablamos de Star Trek, por ejemplo, que marca una pauta en las cosas que se buscan, los mismos celulares, los intercomunicadores, los viajes espaciales y bueno, muchas microtecnologías que a base del gusto por una película o por un género, eventualmente se buscan hasta que se encuentran. Otro es el caso de las videollamadas. En la película de Aliens de James Cameron podemos ver cómo Ripley habla con Burke a través de una pantalla. Pero esta tecnología se vio mucho tiempo antes en la novela de Philip K. Dick titulada ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, mejor conocida como Blade Runner por la película del director Ridley Scott. En la actualidad es posible llevar a cabo una videollamada a través de laptops, celulares y tablets por medios de Skype, FaceTime, Facebook, entre otros. Las cosas que existen ahora y que antes eran vistas como ciencia ficción, puedo decirte que son todo lo que tiene que ver con artilugios tecnológicos, ¿no? Muchas de las cosas que vivimos y que nos son cotidianas, como el microondas, la televisión de LEDs y plasma, los mismos celulares, las memorias, las computadoras, la manera en cómo ahora vivimos nuestra realidad, tiene mucho que ver con inventos que se vieron primero en ciencia ficción. Número uno, o sea, ya podemos llegar a la luna,
Inclusive ya se venden viajes, si tú tienes como más de $100,000, puedes ya pagar porque tú quieras ir al espacio. Más adelante yo creo que va a ser la Luna, y conforme vaya avanzando la tecnología y la exploración espacial, pues ya al rato nos va a tocar conocer Marte. Es increíble cómo algo que estuvo en la imaginación de una persona ha llegado a convertirse en nuestra realidad. Pero ¿será acaso que la imaginación puede adivinar el futuro o simplemente lo intuimos con los experimentos que se han hecho a lo largo de la historia? Yo creo que la literatura sí ha dado pie para los avances, porque está la novela de Isaac Asimov, Yo Robot, y con él estableció como las leyes básicas para los robots. Él lo puso en literatura, pero actualmente está la Sociedad Internacional de Desarrollo en la Robótica, que sí busca tener parámetros de qué darle a la inteligencia artificial, o sea, qué valores sí tenerle para tenerla controlada. Porque ya ahorita nosotros ya tenemos robots. En Twitter nos invaden varios bots que precisamente son robots, ¿no? A manera de opinión personal, yo creo que sí, las películas de ciencia ficción sirven de inspiración para los inventores, científicos, ingenieros. Sobre todo les da una idea para buscar que algo se realice. Un ejemplo más es el de la proyección holográfica 3D, como podemos verla a lo largo de la saga de Star Wars. En el presente han cruzado las barreras de la simulación y se han convertido en realidad con la pantalla 3D de 360 grados, que permite que la imagen se vea tridimensional desde cualquier ángulo. En la serie de Cosmos se menciona que la imaginación sola no es suficiente porque la realidad de la naturaleza es mucho más maravillosa de lo que podamos imaginar. En mi opinión, creo que se complementan, ya que el conocimiento y la curiosidad son la mezcla perfecta para alcanzar el siguiente nivel de nuestra historia.